Un aviso urgente. Los servicios de cirugía del Hospital Ramón y Cajal necesitan sangre del grupo AB negativo. Rogamos a todos nuestros oyentes que posean el mismo grupo sanguíneo se dirijan con la mayor rapidez a este centro. Repetimos, se necesita con toda urgencia sangre del grupo AB negativo. Se necesita sangre. Sangre. La sangre es un líquido espeso, caliente, de color rojo. La sangre lleva a las células el oxígeno necesario para vivir. Es también el medio evacuador de sus desechos. Además, es el vehículo de las sustancias defensoras de la inmunidad. En el plasma de la sangre se encuentran en suspensión los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La composición de la sangre es muy compleja. La sangre no se fabrica. Cuando una persona necesita sangre, esta solo se puede obtener de otra persona. La sangre no se necesita solo en las emergencias. En la vida hospitalaria, la urgencia es cotidiana. Las intervenciones quirúrgicas, las anemias provocadas por cualquier tipo de enfermedad o los partos conllevan día a día la necesidad de un gran volumen de sangre dispuesto para ser transfundido, sangre precisa para vivir. Desgraciadamente, el índice de donaciones está en España muy por debajo de las necesidades. En Finlandia se producen al año 63 donaciones por cada 1000 habitantes. En Suecia se dan 43 donaciones. En Alemania, 39. En el Reino Unido, 33. En Francia, 82. En España, 19. Para ser autosuficientes, serían precisos al menos entre 40 y 50 donantes por cada 1000 habitantes. El déficit de donaciones en nuestro país obliga a la importación con un gasto anual de cerca de 7.000 millones de pesetas. El plasma importado pertenece en su mayor parte a donantes retribuidos pertenecientes a clases marginales. Al coste en divisas hay que añadir entonces el incremento del riesgo para el receptor de contraer ciertas enfermedades. La solución es simple: incrementar el número de donantes para lograr el autoabastecimiento. Ese es el objetivo de las campañas de mentalización. Para ser donante de sangre hay que tener una edad comprendida entre los 18 y los 65 años y se debe haber superado satisfactoriamente el reconocimiento médico previo a la extracción. Hola, buenos días. ¿Qué venías a donar? Sí. ¿Es la primera vez que lo vas a hacer? Sí. ¿Cuánto pesas? Entre 52 y 53 más o menos. En este reconocimiento se formulan ciertas preguntas para averiguar si el donante está en buen estado de salud y no ha padecido enfermedades como diabetes, epilepsia, hipertensión o asma. De cara a la protección del receptor, también se invalidan las donaciones de personas con antecedentes de hepatitis vírica, fiebres de Malta, tuberculosis activa y sífilis. Además, se pide la autoexclusión de candidatos pertenecientes a alguno de los grupos de población con riesgo de transmitir el SIDA. El peso, la tensión arterial, el pulso y la temperatura del donante estarán dentro de los límites normales. Antes de la extracción, se efectúa una punzada en un dedo para comprobar el contenido proporcional de glóbulos rojos en la sangre. Así se evita el riesgo de realizar una extracción a un donante anémico. El organismo tiene en circulación cerca de 5 litros de sangre. Una extracción representa apenas 400 o 450 centímetros cúbicos. Esta cantidad es una pequeña fracción del volumen total de sangre y se recupera en un periodo relativamente corto. La donación no comporta ningún peligro.
Una buena parte de la sangre extraída se transfunde sin variar su estado. Sin embargo, hay enfermos que solo necesitan alguno de los componentes de la sangre: hematíes, plaquetas, plasma. Precisamente, el déficit que padecemos en nuestro país en cuanto a donaciones de sangre afecta de forma especial a uno de esos componentes, el plasma. El plasma es necesario para el tratamiento de los grandes quemados y para la obtención industrial del factor 8 de coagulación, una sustancia esencial para los hemofílicos. Esta carencia se puede paliar con un tipo de donación poco conocida, la plasmaféresis. La plasmaféresis consiste en obtener el plasma por centrifugación a partir de la sangre de un donante. La ventaja que tiene con respecto a la donación habitual es que, una vez conseguido el plasma, se vuelven a inyectar los glóbulos rojos al donante. La donación de sangre es un acto voluntario de carácter altruista y desinteresado. No hay retribución económica para el donante. Tampoco se le exige al receptor precio alguno por la sangre donada. La única recompensa es saber que esa sangre estará bien aprovechada y servirá para salvar vidas. El miedo y la falta de información son las causas que explican el bajo nivel de donaciones de sangre. Sin duda alguna, en el futuro este problema, el problema de la escasez de sangre, se solventará mediante una educación responsable. La sangre es un líquido rojo, viscoso, que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos. Sus componentes más importantes son el plasma y las células sanguíneas que están suspendidas en él. Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esto de la sangre es muy importante, ya que la gente no va a los hospitales para donar. Yo creo que no da sangre porque tiene miedo o no está bien informado. El pincharse no hace daño ni nada y enfermedades no se cogen porque la aguja se tira enseguida a la papelera. Pues no tiene por qué pasar nada. Y además luego te dan un bocata. Tú donas sangre porque tú quieres, por la vida de otras personas. Se puede pagar simplemente con una amistad con el que la has donado. Yo creo que todo el mundo debería concienciarse bien y donar sangre porque es bien para todos. Pero pagando dinero no, hombre, que lo hicieran por la voluntad de que ellos dirían, pues yo con mi sangre salvo a más personas. Antes no pensaba, no había pensado el tema, ya me lo he pensado bien. Y creo que cuando tenga 18 años sí te donaré. Residencia sanitaria de la Seguridad Social Española. 2.300 camas concentran en ella una gran variedad de enfermos. La medicina y la cirugía no descansan ni de día ni de noche. En un año ingresan 50.000 pacientes, nacen 18.000 niños, se atienden los accidentes de una gran ciudad, se hace una operación cada 20 minutos y una transfusión de sangre cada media hora. La
lucha contra la muerte y la enfermedad no cesa un instante y se produce un hecho axiomático. Para que unos tengan sangre cuando la necesitan, otros tienen que donarla. Para que la extracción de sangre no cause perjuicio de ninguna clase al que la dona ni al que la recibe, es ortodoxamente necesario hacer una serie de estudios y exploraciones previas. Así, al donante se le somete a un riguroso examen médico. Se le abre una historia clínica. Se le determina la presión arterial, el peso, el grupo sanguíneo a que pertenece y se realizan sobre él otros análisis que garanticen en todo momento su buena condición de salud para donar. Se procede a la extracción de la sangre en cantidad nunca perjudicial para el prestatario de tan precioso líquido. Los frascos de la sangre obtenida pasan al laboratorio, en donde son objeto de un minucioso control para sufrir posteriormente ciertas pruebas de compatibilidad previa con la persona que, en su caso, habrá de recibirla. El plasma de la sangre, fracción muy importante en la terapéutica, se separa de los glóbulos rojos para su adecuada utilización. De casos normalmente diarios nos informará sobre el empleo de la sangre. La enfermera ha recibido un aviso telefónico solicitando urgentemente cierta cantidad de aquella. Retira el número correspondiente al frasco que se ha de utilizar, identifica y toma de la nevera el que con antelación se había preparado para el enfermo de semejantes características y lo envía sin pérdida de tiempo al lugar donde se le reclamaba. Y que en tal instante bien puede ser un domicilio particular, un sitio habitual de trabajo, en cualquier faena del campo o en un camino o una carretera. Elijamos al azar este último caso. Es una triste historia cotidiana. A través del servicio de urgencia acaba de llegar a la residencia sanitaria un accidentado de automóvil. Su estado es grave. Los médicos se cercioran de la importancia de sus heridas mientras le prestan los primeros auxilios necesarios. Será preciso tratar quirúrgicamente su traumatismo, pero la pérdida de sangre padecida contribuye a que su estado sea tan crítico que una operación realizada en tales condiciones sería sumamente peligrosa. Se pide sangre. Su transfusión hará que este accidentado se